Hace poco leí acerca de un evento que sucedió en la ciudad de Nueva York, hace unos 60 años. Un hombre fue a la central del banco en Manhattan para obtener un préstamo en la seccional de comercios y pequeños emprendimientos. Él llenó todos los formularios y los llevó a la ventanilla de la cajera. La cajera le dijo que aguardara y luego desapareció por unos 10 minutos aproximadamente. El hombre comenzó a impacientarse y de pronto el presidente del banco entra a la sala y se presenta. Luego le pregunta si puede sacarse una foto con este cliente. En breve, las cámaras de televisión se hicieron presentes y la sala se llenó de periodistas. El hombre, no comprendiendo qué sucedía, descubrió que su préstamo sería más que inusual. El día anterior, los registros bancarios mostraban que al otro día, la cantidad de préstamos hechos por ese departamento llegaría a la suma de $1 billón. Los directivos del banco decidieron hacer de esto un evento publicitario y se pusieron de acuerdo en dar como regalo la cantidad de préstamo que el primer cliente que apareciera buscara. Este hombre fue el cliente afortunado. Él llenó todos los formularios para que le prestaran $6,000, pero en vez de eso, frente a las cámaras de televisión le regalaron $6,000. El banco, en efecto, decidió revertir las leyes de préstamos y hacer que este hombre afortunado recibiera un regalo. Él no se lo ganó. Tal vez hasta ni siquiera se lo merecía, pero lo obtuvo. Los representantes del banco le dijeron: vamos a tomar una deuda y ponerla en nuestra cuenta y arreglaremos las cosas con nuestros vastos recursos. Usted no tendrá que pagar nada. Este dinero regalado no venía con ninguna cláusula escondida ni ninguna trampa. Él no tenía que prometerles que iba a continuar haciendo transacciones con ellos, si bien estoy seguro que pasaría a ser un cliente fiel, pero no tenía que prometer que iba a traer más clientes, si bien estoy seguro que le contó a todos lo que en este banco había sucedido seguramente. No, él no tuvo que hacer nada, él solo debía recibir de los vastos recursos del banco, él recibiría $6,000. Por algún tiempo ya hemos estado escuchando cómo curiosos lectores de un diario como el apóstol Pablo define e ilustra el regalo de la salvación. Hemos visto a Abraham, en efecto, se acercó a la ventanilla del depósito del cielo y descubrió que se le ofrecía el regalo de la vida eterna. Todo lo que tuvo que hacer solamente fue recibirlo. No tuvo que hacer ningún tipo de promesa. No tuvo que demandar ninguna garantía. ¿No es para maravillarse entonces que hoy en día la gracia de Dios agarre desprevenido a más de uno? Permítame recordarle, sin embargo, que Abraham no iba a recibir unos $6,000. A él se le estaba ofreciendo la vida eterna y el heredar el universo. ¿Cómo consigue alguien algo así gratis? ¿Cómo gana uno un regalo así? Si usted es como yo, ni siquiera puede obtener una galleta gratis en cualquier supermercado. No. Cada vez que recibe un cartoncito de alguna entrega de premios, cuando raspa estos círculos grises, descubre la leyenda: gracias por participar. Somos así. Mi suegro es la única persona que conozco que se ganó algo de lo que vale la pena hablar. Él regresaba de Detroit con su mujer, ya que habían venido a visitarnos desde Atlanta. Yo estaba allí en el seminario y ellos pararon en un restaurante de comida rápida, en un pequeño poblado, y allí fue que se ganó una consola de juegos. Él también se ganó un juego con esa consola. Desde ese momento, ¿sabe qué pasó? Fue invencible en el Pac-Man. Ahora, no se necesita estirar demasiado la imaginación para pensar en alguien que se ganó una consola o un refresco. Pero, ¿la vida eterna? ¿Cómo recibe uno un regalo así? Pablo ha hablado en la mayoría de los primeros 4 capítulos de Romanos y nos explica cómo uno no puede recibir la gracia de Dios. Él va a exponer 3 maneras en las que no se puede obtener el regalo de la vida eterna. En primer lugar,
Por favor, como siempre le recomiendo, tome nota. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está diciendo en primer lugar, por medio de hacer buenas obras, no vamos a recibir la gracia de Dios. Versículos 1 al 8, él escribe lo siguiente en el versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. En segundo lugar, llevando a cabo ciertos rituales religiosos, versículos 9 al 12. Esto incluye rituales tales como el bautismo, la circuncisión y la membresía de una iglesia. Con esto no podemos recibir la gracia de Dios. En la mitad del versículo 11, Pablo dice claramente, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo va a exponer ahora el tercer error que vamos a ver hoy. Se trata del engaño de creer que uno se puede ganar el cielo por medio de cumplir con ciertas reglas. Están en los versículos 13 al 16. Pablo va a quitar el último soporte espiritual en el que se apoya la mayoría de la gente alrededor del mundo esperando obtener la promesa de vida eterna. Uno no recibe la vida eterna siguiendo la ley. Ese soporte o muleta es el pensar que uno puede ir al cielo al guardar la ley. Pablo escribe en Romanos capítulo 4 versículo 13 de esta manera, escuche bien, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hasta ahí la porción de la Biblia por ahora. La frase clave se encuentra en las palabras no por la ley. El artículo la en la ley está ausente en el texto griego. Por ende, Pablo está hablando de la ley en términos generales. No se trata simplemente de la ley del Antiguo Testamento ni de los 10 mandamientos, sino de la ley en cualquier nación que corresponda al carácter de Dios. Esto era importante para los lectores gentiles, ya que ellos no se sentirían incluidos en la ley judía. Aún sin una copia de la ley, todo el mundo iba a considerarse obediente a algún tipo de ley de una manera u otra. Si usted le preguntara a alguien en la calle, ¿guarda usted la ley a la perfección? Casi siempre le van a responder lo mismo. La mayoría de las veces sí. No. Yo le pregunté si guarda la ley perfectamente. Puede ser que bajen la cabeza y encojan un poco los hombros, pero al final van a admitir, sí, he quebrantado la ley de una manera u otra. Ellos no están pensando en la ley, sino en cuanto a la ley en general, algunas de sus propias reglas de vivir a diario, tal vez. En otras palabras, las mismas personas que creen que irán al cielo por guardar la ley, tienen que admitir que en algún momento la han quebrantado. Las buenas noticias son dadas por Pablo en el versículo 13. Dice, Abraham y todos los demás habían heredado el mundo no por haber obedecido la ley, sino, como dice el versículo, por la justicia de la fe. O sea, la justicia que es imputada en la cuenta del pecador que se arrepiente y deposita su fe en el plan y persona de Cristo. Ahora, hablando en cuanto a la ley, hay dos razones por las cuales no va a dar vida eterna a esta ley. Pablo aquí continúa diciendo, si uno no va a entrar al cielo guardando la ley o obedeciendo las reglas, entonces debe saber dos cosas muy importantes. En primer lugar, confiar en la ley significa que usted está rechazando el regalo. Fíjese lo que dice el versículo 14, dice así, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar a fe y anulada la promesa. Dicho de otra manera, Dios promete la herencia aparte de las obras de la ley. Si es dada solo a los que cumplen la ley, entonces la promesa de la salvación gratis queda anulada. Hasta esa consola de juegos de mi suegro no fue gratis del todo. Él tuvo que comprar una hamburguesa para poder participar. Ahora supongamos que yo le digo a todos los que vinieron a la reunión en este momento
que al terminar vayan donde está estacionada mi camioneta para que pueda escoger a alguien y luego regalársela. Si yo lo eligiera a usted, de entre toda la multitud que vendría a tal oferta, sería suya de manera gratuita. Yo alejaría mi brazo con las llaves en la mano, pero digamos que cuando usted está por apoderarse de las llaves, yo se las quito y le digo, un momento, ¿es usted miembro de esta iglesia? No. ¿Ha sido bautizado? No. ¿Está apoyando financieramente las necesidades de esta iglesia? No, me dice usted. ¿Está involucrado en algún ministerio de esta iglesia? No. Si yo le dijera que para quedarse con mi camioneta de manera gratuita, usted debe hacer estas cosas, ¿sería gratis? No. Mis requerimientos anularían la promesa de un regalo. Eso es lo que Pablo quiere decir en este versículo. Estas son noticias muy importantes. Uno no puede recibir el regalo de la salvación y a la vez hacer cosas para poder pagarlo. Escuche lo que dijo el famoso pastor y expositor bíblico Donald Grey Barnhouse acerca de las personas que creen ser salvas, pero que, en realidad, han sido engañadas al mezclar la gracia y el regalo de la salvación con las obras. Él escribió lo siguiente, escuche muy bien. Barnhouse dice esto: hay una categoría de personas que estarán ausentes en el cielo y estarán furiosos por ser excluidos. Se trata de los que dicen creer que Cristo es Dios y que la salvación es por medio de su muerte en la cruz y creen en los milagros y la inspiración de la Escritura, pero le agregan algún tipo de condición a la salvación aparte de la gracia. Están aquellos que son ortodoxos en cuanto a la persona y obra de Cristo, pero agregan que a esa fe, por ejemplo, uno debe guardar el sábado como día de reposo. Hay otros que también son ortodoxos en cuanto a la persona y obra de Cristo, pero que dicen que las aguas del bautismo quitan el pecado original. Creo que muchas iglesias acogen a estos falsos creyentes que han adoptado la actitud mental de aceptar la posición ortodoxa en cuanto a la persona de Cristo como el único Salvador, pero que en realidad rehúsan dejar de lado los esfuerzos de la carne y la ley para ser salvos solo por Cristo. Estos constituyen tal vez la gran cantidad de cizaña que se asemeja al verdadero trigo de los hijos de Dios en el reino. Esto decía Barnhouse. ¿Puede ser esto verdad? Sí. Considere la cantidad de personas que estarán ante la presencia del Señor en el día del juicio y serán echados al fuego. Primero, le recordarán al juez santo y justo que ellos profetizaron, predicaron y sirvieron en el nombre de Cristo. Él les dirá, nunca os conocí. Ustedes nunca recibieron el regalo de la salvación. Fíjese en el versículo 14 nuevamente, por favor. Busquen su Biblia, en el versículo 14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pablo deja bien en claro que el depositar la fe en la ley es anular cualquier esperanza de recibir la promesa de salvación, la cual se ofrece por medio de la fe en Cristo solamente. Entonces, aquí la guía del Espíritu Santo está llevando a Pablo a mostrar dos cosas muy pero muy importantes. La primera es que si uno confía en la ley, significa que usted está rechazando el regalo. Si usted está confiando en cumplir esta ley para ser salvo, está rechazando el regalo. En segundo lugar, Pablo continúa y dice que el confiar en la ley requiere una pena para los transgresores. Mire lo que dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Él no quiere decir que sin un registro de la ley el pecado deja de existir, no. Lo que él quiere decir es que las violaciones de la ley solo ocurren cuando hay una ley. Por ejemplo,
Mientras viajaba con unos amigos en una autopista hace varios años, a mucho más de 200 kilómetros por hora, no estábamos quebrantando la ley. De hecho, varios autos deportivos nos pasaron como si estuviéramos parados, y estos tampoco estaban violando la ley. La razón por la cual no estábamos violando la ley es porque la ley del límite de velocidad no existía en las autopistas de ese país. También manejé una motocicleta hace unos años en África y fui a toda marcha en una pista de aterrizaje de tierra que usaban los misioneros. Alcancé los 140 kilómetros por hora y no llevaba casco, pero no rompí la ley. Fue una estupidez de mi parte el hacer algo así, seguro, pero no fue en contra de la ley, porque en esa parte de África Occidental no había ley en cuanto a los cascos para motocicletas. El lector judío al cual Pablo se refiere en estos versículos está dependiendo en irse al cielo por el simple hecho que conoce la ley. Aquí, Pablo simplemente está diciendo, escuchen, la ley de la que ustedes dependen para salvarse en realidad los va a condenar porque conociéndola la quebrantaron. En otras palabras, ustedes vieron las señales de velocidad máxima permitida y sabiéndolo, la violaron. El judío no debía de esperar en la ley. La ley tenía otro propósito. Pablo le escribe a la iglesia primitiva en Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de esta manera. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está. La palabra ayo o tutor es la palabra griega pedagogos, que significa las leyes de la enseñanza. Literalmente, se refería a un siervo o a un esclavo al cual se le confiaba a un joven de una edad de entre 6 y 16 años. Su deber era guiarlo y protegerlo, asegurarse de que llegara a donde debía ir, sea la escuela o algún otro evento. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Guiarnos, asegurarse de que llegáramos a donde debíamos, o sea, al pie de la cruz. El tutor no puede solucionar el problema, él solo puede llevar a la persona a la solución. La ley no puede limpiar la culpa, solo puede revelarla. La ley no puede mostrar misericordia, solo puede demostrar nuestra necesidad por misericordia. ¿Y sabe qué? La ley no puede salvar, solo puede ser como un tutor y guiarnos a comprender la necesidad que tenemos de un Salvador. La ley es como un espejo en un pasillo que nos deja ver el despeinado y el rostro sucio sin habilidad alguna de limpiarnos. Está diseñado para que uno sienta la necesidad del jabón, del agua, del peine, pero no puede lavarlo, peinarlo o hacerlo verse mejor. La ley es como la balanza del baño. Revela nuestro peso real, pero nunca nos puede ayudar a bajarlo. La ley es como una máquina de rayos X. Revela el cáncer, pero no puede curar nada. Pablo dice, ¿quieren confiar en la ley para su salvación? No puede hacer más que mostrar cuán quebrantadores de la ley son. Pero déjeme darle buenas noticias. ¿Cómo recibe uno la vida eterna? Pablo ahora pasa a darnos las buenas noticias. Fíjese en el capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, en otras palabras, a causa de todo lo que he explicado en cuanto a las buenas obras, los rituales religiosos y las reglas religiosas que ninguna de estas puede salvar, dice el versículo, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Fe, gracia y promesa. En otras palabras, la ley es superada por 3 maravillosas palabras. Subráyelas en su Biblia, por favor. Son fe,
esto es el confiar en lo que Cristo ha hecho por usted. Gracia, esto es recibir, si bien uno no lo merece, lo que Dios le ofrece. Y promesa, esto es creer lo que Dios le garantiza. La salvación es así de simple. Es por medio de la fe en la garantía de Dios, que es de gracia. Pero veamos la promesa. Una de las 3 palabras en las que hice énfasis es la palabra promesa. Se trata de la misma palabra que encontramos en el versículo 13, donde dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Existen al menos 2 palabras distintas en el griego para nuestro término castellano promesa. Una de las palabras griegas es upochesis, que significa una promesa con condiciones, o sea, te prometo esto si me prometes hacer esto otro. Pablo no usó esa palabra en estos versículos. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, te prometo que haré mucho por ti, si tú haces algo por mí. Ese tipo de promesa hubiera sido la palabra griega upochesis. La otra palabra griega para promesa es la palabra epagelia, que se refiere a una promesa incondicional que emana de la bondad del corazón de alguien. Esta es la palabra que Pablo usa en los versículos 13 y 16. Dicho de otra manera, la promesa de la salvación es incondicional. No se le da a alguien porque esa persona es buena. Se da porque el dador de la promesa pretende cumplir su palabra. Ahora, ¿puede Dios fallar a su palabra? No, absolutamente no. Por ende, la promesa jamás fallará. Yo siempre que una pareja me pide que los case, les hago hacer un ensayo el día anterior y me gusta pasarla bien. Los hago practicar las promesas, pero les cambio las palabras para que se den cuenta de algo. Por ejemplo, les hago decir, yo, Mónica, te acepto a ti, Timoteo, en las buenas y en las buenas. Los hago reír un poco con esos pequeños cambios, aunque más adelante en sus vidas, por ahí no sea tan gracioso si es que se vuelven pobres. La promesa significa, sin embargo, que no importa cuán ricos seamos o cuán pobres, yo estoy comprometida a seguirte sea cual fuere la circunstancia. Esa es la idea. Recuerda el secreto del éxito de una mujer. La abuela de Roderick Marfan, en sus bodas de oro, reveló el secreto de su feliz y longevo matrimonio. Cuando los invitados le preguntaron, ella respondió, bueno, el día de mi boda decidí escoger 10 de las fallas de mi marido, que a causa de nuestro matrimonio decidí no verlas nunca. Uno de los invitados le pidió si podía decirle cuáles eran esas fallas. Ella respondió, para ser honesta, jamás las escribí. Pero cuando mi marido hacía algo que me enfadaba, yo me decía a mí misma, tienes suerte, esa es una de las 10 fallas que le permito. Qué hermoso concepto. ¿Cuántos podríamos hacer lo mismo, no? Esas promesas que uno hace frente al juez de paz o en una iglesia son promesas que uno piensa en guardar. Es por eso que usted alquiló un traje, pero no alquiló el anillo de casamiento. El anillo no se alquila por un fin de semana. Las promesas dependen del carácter del que las hace. ¿No es así? A veces se rompen. Sin embargo, Abraham y cada uno de ustedes recibieron una promesa de Dios y Él nunca la va a romper. Para Pablo, Abraham es la evidencia presentada ante la nación entera de judíos como gentiles que la salvación es una cuestión de gracia y fe solamente en Cristo. La salvación no depende del nacimiento natural, no depende del linaje de uno o de su nacionalidad, sino de la herencia espiritual. No es algo en lo que uno nace, sino algo en lo que uno nace de nuevo. No es un evangelio de raza, sino un evangelio de gracia. Imagine la gracia de los ejecutivos del banco de Manhattan que conté al principio de nuestro mensaje, que le dieron a ese cliente el dinero que él esperaba tomar prestado.
Ese hombre no se merecía ese regalo, pero lo recibió de todas maneras. ¿Usted cree que el banco, que es uno de los más grandes del mundo, tuvo problemas financieros o no le cerraron los números a causa de que esos $6,000 fueron regalados? ¿Sabe qué? Imposible eso. Eso no era nada para ellos. Mi amigo, ¿usted piensa que Dios puso en riesgo las reservas del cielo al pagar su deuda espiritual? ¿Usted piensa que necesita ser perdonado por tantas cosas que Dios se tuvo que esforzar para derramar su gracia sobre usted? ¿Piensa que de alguna manera usted necesita ayudar a Dios para que Él cumpla su promesa? ¿Tiene temor de que su gracia no sea suficiente para quitar sus pecados? Su gracia es suficiente para cumplir lo que sea en su vida. Su promesa es tan fuerte que puede resistir la debilidad de su carne y la superficialidad de su fe. La promesa no depende de los que la reciben, depende del que la dio. ¿Y quién es el que prometió?, se preguntó. Aquellos que recibieron la promesa por la fe. ¿Qué puede darle a Dios a cambio? ¿Qué otra cosa sino alabanza y adoración, obediencia motivada por la gratitud por esa gracia que Él le dio? Él liberó su alma y derramó en su bancarrota las riquezas de su gloria y justicia. ¿Quiere llegar al cielo intentando cumplir con la ley? Inténtelo, pero jamás lo logrará. De hecho, va a anular ese regalo y quedará condenado un día ante la misma ley que quiso cumplir. Reciba la promesa. Reciba el regalo incondicional de gracia por medio de la fe en Cristo que anula la ley. Cuando comencé esta serie titulada Padre Abraham, me vinieron a la mente las palabras de un poeta que escribió en el siglo XIX. Tal vez, después de escuchar estos mensajes, estas palabras signifiquen mucho más para usted. El escritor de este himno lo puso de esta manera. Él dice así: nada de lo que estas manos puedan hacer lograron salvar esta alma culpable. Lo que esta carne ha logrado no podrá enmendar mi espíritu. Lo que sienta o haga no puede darme paz con Dios. Todas mis oraciones, súplicas y lamentos no pueden quitarme la carga que llevo. Solo tu obra, oh Cristo, puede aliviar esta carga de pecado. Solo tu sangre, oh Cordero de Dios, puede darme paz interior. Solo tu gracia, oh Dios, puede darme perdón. Solo tu poder, oh Hijo de Dios, puede romper esta esclavitud. Bendigo al ungido de Dios, descanso en su amor divino, y con labios imperfectos voy a llamar a este Salvador mío. ¡Qué maravillosas palabras! Espero que también sea su propia experiencia personal.